¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir? Tal vez te despiertas cada mañana sintiendo que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Quizás sientes que estás corriendo en una rueda sin fin, trabajando más duro que nunca, pero sin llegar a ningún lado. O tal vez simplemente sientes un vacío dentro de ti, un susurro silencioso que te dice, esto no es todo lo que hay. Si alguna de estas sensaciones resuena contigo, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a esta lucha interna. La buena noticia es que también todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Sí, tú, exactamente donde estás ahora, escuchando esto, tienes el poder de transformar tu vida. Pero aquí está el secreto. El cambio no comienza afuera, comienza adentro. No se trata de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar la forma en que ves el mundo, la forma en que interpretas tus experiencias, la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque al final del día, no son los eventos los que nos definen, sino cómo elegimos responder a ellos. Esta noche quiero compartirte una historia real, una que me llegó en un momento en el que yo mismo necesitaba respuestas. Es la historia de Mateo, un hombre común, como tú y como yo, que estaba perdido en el caos de la vida moderna. Pero una noche, bajo un cielo estrellado y en medio de un silencio profundo, algo cambió para siempre. Esa noche, Mateo descubrió principios ancestrales que lo ayudaron a encontrar paz, propósito y claridad. Y hoy quiero compartir esos principios contigo. Así que, si estás listo para dejar de correr en círculos, si estás cansado de sentir que algo te falta, si realmente deseas vivir una vida auténtica y plena, entonces este mensaje es para ti. No importa quién seas o de dónde vengas. No importa cuántas veces hayas fracasado o cuántas veces te hayas equivocado. Lo único que importa es que estés dispuesto a dar el primer paso hacia el cambio. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en esto. ¿Qué pasaría si pudieras liberarte del peso que has estado cargando durante tanto tiempo? ¿Qué pasaría si pudieras encontrar claridad en medio de la confusión, paz en medio del caos, propósito en medio de la incertidumbre? ¿Qué pasaría si pudieras ser la mejor versión de ti mismo? No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas estar dispuesto a buscarlas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Porque, como decía Séneca, la vida no nos da las respuestas, nos da los momentos para encontrarlas. Y este es uno de esos momentos. Así que, querido oyente, te invito a acompañarme en este viaje. Un viaje hacia adentro, hacia lo esencial, hacia lo verdadero. Porque al final del día, no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para vivir, y vivir bien. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. Es de noche. La ciudad duerme, o al menos eso parece. Las calles están vacías, pero el cielo está lleno de estrellas que parpadean como si quisieran contarte un secreto. ¿Alguna vez has sentido esa conexión especial con el universo? Esa sensación de que, aunque estés solo, formas parte de algo mucho más grande. Bueno, esta historia comienza precisamente ahí, bajo ese manto oscuro salpicado de luces celestiales, donde todo parece posible y donde las respuestas más profundas parecen estar a nuestro alcance. Hoy quiero compartirte una historia real, una que llegó a mí de una manera inesperada. Es la historia de Mateo, un hombre común como cualquiera de nosotros, que vivía atrapado en el caos de una vida que no había elegido realmente. Su mente era un torbellino constante, preocupaciones, responsabilidades, expectativas. Todo giraba sin cesar, como si fuera un reloj sin manecillas, avanzando sin rumbo ni propósito. Pero una noche algo cambió, algo tan simple, tan humano, que podría sucederte a ti también. Esa noche, Mateo caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad.
Había tenido un día agotador, uno de esos días en los que sientes que el mundo entero conspira contra ti. Llegó a casa, pero no quiso entrar. Sabía que dentro lo esperaban más problemas: facturas sin pagar, mensajes sin responder, decisiones pendientes. Así que siguió caminando, dejándose llevar por sus pies cansados, hasta que llegó a un pequeño parque casi olvidado. Estaba desierto, iluminado apenas por unas farolas amarillentas que titilaban como estrellas terrenales. Mateo se detuvo frente a un árbol viejo, cuyas ramas extendidas parecían abrazar el cielo. En ese momento, algo extraño ocurrió, algo que quizás tú también hayas sentido alguna vez, aunque tal vez no le hayas prestado atención. Fue como si el tiempo se detuviera. Dejó de escuchar el ruido del tráfico, el zumbido de las luces eléctricas, incluso el latido acelerado de su propio corazón. Solo quedó el silencio. Un silencio profundo, envolvente, casi tangible. Y en ese silencio, Mateo sintió algo que no había sentido en años: paz. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado ese momento en el que todo lo externo desaparece y solo queda tu esencia, tu verdadero ser? Si no lo has hecho, déjame decirte que vale la pena buscarlo, porque en ese silencio, en esa quietud, encontramos respuestas que nunca hubiéramos imaginado. Mateo lo descubrió esa noche. Se dio cuenta de que había estado corriendo tanto, tan rápido, que había olvidado quién era, había olvidado lo que realmente importaba. Así que, querido oyente, te invito a detenerte por un momento. No necesitas estar en un parque desierto ni bajo un cielo estrellado. Solo necesitas cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarte: ¿quién soy yo realmente? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué estoy buscando en esta vida? Tal vez, como le sucedió a Mateo, encuentres una chispa de claridad en medio de la oscuridad. Recuerda esto: la noche no es un final, sino un comienzo. Es el momento perfecto para reflexionar, para sanar, para reinventarte. Así que, mientras escuchas esta historia, permítete soñar. Permítete imaginar un futuro diferente, un futuro mejor. Porque, como decía Séneca, la vida no se mide por el número de días que vivimos, sino por los momentos que nos hacen sentir vivos. Y ahora, querido oyente, te pregunto: ¿estás listo para escuchar cómo esa noche cambió la vida de Mateo para siempre? Mateo estaba sentado bajo ese árbol viejo, rodeado de sombras y silencios, cuando algo curioso comenzó a suceder. Su mente, que normalmente era un torbellino incontrolable de pensamientos, empezó a calmarse. Era como si el mundo exterior, con todos sus ruidos y distracciones, se hubiera apagado de golpe, dejando espacio para algo nuevo, algo más profundo. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Que este cambio no fue repentino ni milagroso. Fue algo que él mismo provocó, aunque en ese momento no lo supiera. Mientras estaba allí, observando las hojas moverse suavemente con el viento, Mateo recordó algo que había leído hacía años, pero que nunca había tomado en serio. Decía: el primer paso hacia el cambio es simplemente darte cuenta de que necesitas cambiar. Y ahí estaba él, sentado en medio de la oscuridad, dándose cuenta de que algo en su vida no estaba funcionando. ¿No te ha pasado alguna vez? Ese momento en el que te das cuenta de que no puedes seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Ese momento en el que sabes que algo tiene que cambiar, pero no sabes exactamente qué o cómo. Mateo pensó en todas las veces que había intentado escapar de esa sensación de insatisfacción. Había trabajado más horas, había comprado cosas nuevas, había buscado distracciones en personas y lugares, pero nada había funcionado, todo seguía igual o incluso peor. Y entonces, mientras observaba las estrellas a través de las ramas del árbol, se hizo una pregunta crucial: ¿qué pasaría si en lugar de correr me detengo? Detenerse parece una idea tan simple, ¿verdad? Pero para alguien como Mateo,
que había pasado toda su vida corriendo era una revelación. Detenerse no significaba rendirse, no significaba abandonar, significaba simplemente hacer una pausa, tomar aire y mirar a tu alrededor. Significaba reconocer que tal vez, solo tal vez, la respuesta que estabas buscando no estaba afuera, sino adentro. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has corrido hacia adelante sin saber realmente a dónde ibas? ¿Cuántas veces has seguido el ritmo impuesto por otros sin preguntarte si ese era el camino que realmente querías recorrer? Todos lo hacemos en algún momento u otro. Vivimos en una sociedad que valora la velocidad, la productividad, el éxito inmediato. Pero ¿a qué costo? ¿Qué estamos sacrificando en el proceso? Mateo comprendió que había estado sacrificando su bienestar, su felicidad, su paz mental. Había estado sacrificando su verdadero yo en nombre de metas que ni siquiera eran suyas. Y eso, querido oyente, es algo que deberías preguntarte también. ¿Cuáles son tus metas? ¿Son tuyas o son las que otros han puesto sobre ti? ¿Estás persiguiendo algo porque realmente lo deseas o porque crees que deberías hacerlo? Pero aquí está lo interesante. Mateo no encontró estas respuestas de inmediato. No fue un momento de epifanía repentina. Fue un proceso lento, gradual, como cuando el sol comienza a salir detrás de las montañas. Primero, una pequeña luz en el horizonte, luego, un resplandor que va iluminando poco a poco el camino. Así es el cambio. No es un salto abrupto, sino un viaje paciente. Así que, querido oyente, te invito a dar ese primer paso. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Solo necesitas darte cuenta de que algo no está bien. Solo necesitas detenerte un momento y preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y luego, da ese primer paso. Puede ser tan simple como sentarte en silencio durante 5 minutos, o escribir en un diario, o hablar con alguien en quien confíes. Lo importante no es qué hagas, sino que lo hagas, porque, como decía Marco Aurelio, el universo está cambiando constantemente y tú también puedes cambiar. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para iniciar ese cambio? ¿Qué pequeño paso vas a dar hacia la persona que quieres ser? Mientras Mateo seguía sentado bajo ese árbol viejo, sus pensamientos comenzaron a desenredarse como hilos de una madeja caótica. En ese silencio profundo, algo que había estado enterrado bajo años de ruido y distracciones, emergió lentamente, el peso aplastante de las expectativas. ¿Sabes a qué me refiero? Esas voces, esas presiones que nos dicen quiénes debemos ser, qué debemos lograr, cómo debemos vivir. A menudo ni siquiera las escuchamos conscientemente, pero están ahí, moldeando nuestras decisiones, nuestras metas, incluso nuestra identidad. Mateo recordó todas las promesas que había hecho a lo largo de su vida. Promesas a sus padres, a sus amigos, a sus jefes, e incluso a sí mismo. Seré exitoso, tendré una casa grande, viajaré por el mundo, cambiaré mi vida. Pero cuando se detuvo a analizarlo, se dio cuenta de algo impactante. Muchas de Pinpium, esas promesas no eran realmente suyas, eran expectativas impuestas por otros. Había crecido con la idea de que el éxito significaba tener un título universitario, un trabajo estable, una familia perfecta y todo lo demás que la sociedad considera correcto. Pero, ¿qué significaba el éxito para él? Quiero que pienses en esto por un momento, querido oyente. ¿Cuántas de tus metas son tuyas y cuántas son las que otros han puesto sobre ti? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no elegiste, sino que simplemente aceptaste porque así se suponía que debía ser? No estás solo. Todos cargamos con este peso en algún momento. Pero aquí está la clave. Puedes decidir dejarlo ir. Mateo comprendió que las expectativas externas no solo lo habían agotado emocionalmente, sino que también lo habían alejado de su verdadero yo. Había pasado años persiguiendo metas que no le llenaban el alma,
sacrificando su felicidad presente por un futuro que nunca parecía llegar. Y entonces, en ese momento de claridad bajo las estrellas, se hizo otra pregunta crucial. ¿Qué pasaría si dejara de intentar cumplir las expectativas de los demás? Esta pregunta puede parecer liberadora, pero también puede ser aterradora, porque en el fondo todos tememos decepcionar a quienes amamos. Tememos ser criticados, juzgados, rechazados. Pero Mateo entendió algo importante. No puedes complacer a todos sin perder tu propia esencia, y eso no es egoísmo, es autocompasión. Es reconocer que tu vida es tuya y que tienes derecho a vivirla de la manera que más te resuene. Así que, querido oyente, te invito a hacer esta reflexión. ¿Qué expectativas externas estás cargando? ¿Son las de tus padres, tus amigos, tu pareja o tal vez las de la sociedad misma? ¿Cómo te hacen sentir esas expectativas? ¿Te llenan de energía o te drenan? Si descubres que algunas de ellas no son tuyas, te doy permiso para soltarlas. No necesitas cumplir con todo lo que el mundo espera de ti. Lo único que realmente importa es que seas fiel a ti mismo. Recuerda esto: la vida no es una competencia. No hay medallas de oro por cumplir con las expectativas de los demás. La única meta que vale la pena es la de vivir una vida auténtica, una vida que te haga sentir vivo. Como decía Séneca, no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte está acechando. Mientras vives, vive bien. Y ahora te pregunto, ¿qué expectativas estás listo para dejar ir hoy? ¿Qué pasos puedes dar para alinearte con tus verdaderos deseos y valores? Después de esa revelación sobre las expectativas, Mateo permaneció en silencio durante un tiempo indefinido. Era un silencio diferente al que había experimentado antes. No era simplemente la ausencia de ruido exterior, sino una quietud profunda que parecía emanar de su propio ser. En ese silencio, algo mágico ocurrió. Su voz interior comenzó a hablar, pero no fue una voz fuerte ni imponente. Fue un susurro apenas audible, como el crujido de las hojas secas bajo el viento. Al principio, Mateo casi no lo notó. Estaba tan acostumbrado a ignorar su intuición, a apagar su voz interna con distracciones y obligaciones, que apenas reconoció ese pequeño murmullo. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Era como si su alma estuviera tratando de decirle algo que había estado esperando toda su vida. ¿Has escuchado alguna vez esa voz interior? Tal vez no la llamarías voz, sino más bien una sensación, un presentimiento, una corazonada. Es esa parte de ti que sabe lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, incluso cuando tu mente racional trata de convencerte de lo contrario. Para muchos de nosotros, esa voz ha sido silenciada por años de ruido externo. Pero créeme, sigue ahí. Solo necesita que la escuches. Mateo recordó algo que había leído sobre el estoicismo. Los antiguos filósofos enseñaban que dentro de Mid and Isaac, cada uno de nosotros hay una chispa divina, una sabiduría innata que nos guía hacia lo correcto. Pero para escuchar esa sabiduría, primero debemos callar el ruido externo. Debemos aprender a estar en silencio, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Así que, querido oyente, te invito a hacer una pequeña práctica. Encuentra un momento de silencio absoluto. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, desconéctate del mundo. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira profundamente. Luego, hazte esta pregunta: ¿qué quiero realmente? No pienses en términos de lo que otros esperan de ti, ni en lo que deberías querer. Piensa en lo que tu corazón, tu alma, te está diciendo. Es posible que al principio no escuches nada. Quizás solo sientas confusión o vacío, pero no te preocupes. La voz interior no siempre aparece de inmediato. A veces necesita tiempo para emerger. Lo importante es que comiences a crear espacio para ella. Cada vez que te detienes a escuchar,
le das permiso para hablar más claramente. Mateo descubrió que al escuchar su voz interior, muchas de las decisiones que había postergado o temido tomar comenzaron a parecer más claras. Se dio cuenta de que no necesitaba seguir buscando validación externa, porque ya tenía todas las respuestas dentro de sí mismo. Y tú, querido oyente, también las tienes. Como decía Epicteto, no busques fuera lo que ya tienes dentro. Así que, ¿qué estás esperando para escuchar tu propia voz? ¿Qué estás esperando para confiar en ti mismo? Después de escuchar su voz interior, Mateo sintió una mezcla de emociones, paz, claridad, pero también una profunda incomodidad. Porque, aunque había encontrado respuestas dentro de sí mismo, esas respuestas le pedían algo que había estado evitando durante años: mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro no es fácil. Es enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros miedos, a nuestras verdades incómodas. Pero también es el primer paso hacia la verdadera transformación. Esa noche, bajo las estrellas, Mateo se hizo una pregunta que cambiaría su perspectiva para siempre. ¿Por qué siempre corro hacia adelante sin saber a dónde voy? Parece una pregunta simple, pero tiene un poder enorme, porque nos obliga a cuestionar nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestras rutinas automáticas. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo. Muchas veces vivimos nuestras vidas como si estuviéramos en piloto automático. Nos levantamos, vamos al trabajo, pagamos las cuentas, socializamos, dormimos y luego repetimos el ciclo. Pero ¿con qué fin? ¿Estamos construyendo algo significativo o simplemente dando vueltas en círculos? Mateo comprendió que había estado haciendo lo segundo. Había estado moviéndose constantemente, pero no avanzando realmente. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Dónde estás en este momento de tu vida? ¿Estás avanzando hacia una meta clara? ¿O simplemente sigues el ritmo impuesto por la rutina? No hay nada de malo en tener una rutina, siempre y cuando esa rutina te lleve hacia donde quieres ir. Pero si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te llevará a ninguna parte. Mateo recordó una frase que había leído en un libro de filosofía. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier viento es adverso. Esa frase resonó profundamente en él. Comprendió que para avanzar con propósito, primero necesitaba saber cuál era su destino. Necesitaba definir sus metas, sus valores, sus sueños, pero no las metas que otros esperaban de él, sino las que realmente le hacían sentir vivo. Así que, querido oyente, te invito a hacer esta reflexión. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr en esta vida? No te limites a pensar en términos materiales, como dinero o posesiones. Piensa en términos de experiencias, relaciones, crecimiento personal. ¿Qué te hace sentir pleno? ¿Qué te hace sentir realizado? Una vez que tengas claridad sobre tus metas, el siguiente paso es actuar con intención. Cada decisión que tomes, cada acción que realices, debe estar alineada con esa visión. No importa cuán pequeños sean tus pasos, siempre que estén en la dirección correcta. Como decía Marco Aurelio, no importa cuán corto sea el camino, siempre que avances hacia tu destino. Y ahora te pregunto, ¿qué pasos puedes dar hoy para avanzar hacia tus sueños? ¿Qué decisiones puedes tomar para asegurarte de que estás caminando en la dirección correcta? Mientras Mateo seguía explorando sus pensamientos bajo ese cielo estrellado, recordó una historia que había leído hacía años, pero que nunca había comprendido del todo. Era la historia de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. En ese momento, mientras trataba de entender su propia vida, las palabras de Zenón tomaron un nuevo significado para él. Zenón no siempre fue un filósofo famoso. De hecho, su vida comenzó como cualquier otra hasta que un evento inesperado lo cambió todo, perdió absolutamente todo en un naufragio. Imagínate por un momento cómo te sentirías
si de un día para otro perdieras todo lo que tienes, tu hogar, tus posesiones, tu seguridad? ¿Qué harías? ¿Te rendirías o buscarías una manera de reconstruirte? Lo que hizo Zenón fue algo extraordinario. En lugar de hundirse en la desesperación, decidió usar esa pérdida como una oportunidad para reinventarse. Comenzó a estudiar filosofía, a cuestionar el mundo y a buscar respuestas más profundas sobre la vida. Y así, poco a poco, desarrolló lo que hoy conocemos como el estoicismo, una filosofía práctica que enseña cómo enfrentar las adversidades con serenidad y fortaleza. Mateo se quedó pensando en eso durante un largo rato. Se dio cuenta de que, aunque nunca había sufrido un naufragio literal, sí había experimentado pérdidas y fracasos que lo habían dejado sintiéndose vacío y derrotado. Pero, al igual que Zenón, tenía una elección. Podía rendirse o podía usar esas experiencias como un punto de partida para algo nuevo. ¿Y tú, querido oyente? ¿Has enfrentado pérdidas o fracasos que te han dejado sin rumbo? Si es así, quiero que pienses en esto. Cada pérdida, cada fracaso, es una oportunidad disfrazada. No digo que sea fácil verlo de esa manera, especialmente cuando el dolor todavía está fresco. Pero créeme, detrás de cada caída hay una lección, y detrás de cada lección hay una nueva oportunidad. Zenón nos enseña que no importa cuánto pierdas, siempre tienes algo invaluable: tu mente, tu voluntad, tu capacidad de elegir cómo responder. Como decía él, no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo reaccionamos. Esto es algo que Mateo comprendió esa noche bajo las estrellas. Entendió que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir qué hacer con el presente. Así que te invito a hacer esta reflexión. ¿Qué pérdidas o fracasos has experimentado en tu vida? ¿Cómo los has enfrentado hasta ahora? ¿Qué puedes aprender de ellos? Tal vez, como Zenón, puedas usar esas experiencias como un trampolín hacia algo mejor, porque al final del día no somos nuestras circunstancias, somos nuestras decisiones. Recuerda esto: el verdadero poder no está en evitar las tormentas, sino en aprender a navegarlas. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para convertir tus pérdidas en aprendizajes? ¿Qué vas a hacer para reconstruirte? Después de reflexionar sobre la historia de Zenón, Mateo comenzó a pensar en algo que había estado ignorando durante años: el presente. Había vivido tanto tiempo obsesionado con el pasado y preocupado por el futuro que había olvidado cómo vivir en el ahora. ¿Sabes qué es lo irónico? Que el presente es lo único que realmente poseemos. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tenemos es este momento justo aquí, justo ahora. Pero vivir en el presente no es tan fácil como suena. Nuestras mentes están entrenadas para divagar, para preocuparse, para planificar. A menudo estamos tan ocupados pensando en lo que vendrá o en lo que ya pasó que olvidamos disfrutar lo que está sucediendo en este preciso instante. Mateo lo entendió esa noche bajo las estrellas. Mientras observaba el cielo, notó algo increíble. Las estrellas no brillaban pensando en el futuro ni lamentándose por el pasado. Simplemente existían plenamente en el ahora. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que cada momento de tu vida es como una de esas estrellas. Cada segundo, cada respiración es una oportunidad para brillar, para ser completamente tú mismo. Pero para hacerlo, primero necesitas estar presente. Necesitas dejar de lado las distracciones, las preocupaciones, los miedos y simplemente estar. Mateo recordó una frase que había leído en un libro de Marco Aurelio: la vida es lo que haces de ella en el presente. Esta frase lo golpeó como un rayo. Comprendió que había estado desperdiciando su vida viviendo en su cabeza, en lugar de vivirla en su cuerpo, en su corazón, en su alma. Y tú, querido oyente, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás atrapado en el pasado o preocupado por el futuro? ¿O estás aprovechando al máximo este momento? Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro.
significa simplemente reconocer que el presente es el único momento en el que puedes actuar. Es el único momento en el que puedes amar, crear, aprender, crecer. Así que te invito a hacer una pequeña práctica. Durante los próximos minutos, detente. Observa a tu alrededor, escucha los sonidos, siente el aire en tu piel. Nota cómo se siente tu cuerpo al respirar. Estás vivo, estás aquí. Este es tu momento. Como decía Séneca, el tiempo que pasa es la materia de la que está hecha la vida. Así que, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Lo estás usando para vivir plenamente o lo estás desperdiciando en distracciones y preocupaciones? Esa noche, mientras Mateo seguía reflexionando sobre el presente, recordó otra frase poderosa de Séneca: no nos quejemos de la vida no nos ha hecho nada malo. Al principio, esta idea lo desconcertó. ¿Cómo podía decir eso alguien que había enfrentado tantas dificultades? Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Séneca estaba señalando algo profundo. La vida en sí misma no es buena ni mala. Son nuestras interpretaciones, nuestras reacciones, las que determinan cómo experimentamos lo que nos sucede. Por ejemplo, imagina que llueve. Para algunas personas la lluvia es molesta, incómoda, un obstáculo, pero para otras la lluvia es un regalo, una oportunidad para relajarse, para disfrutar de la naturaleza, para escuchar el sonido de las gotas cayendo. ¿Quién tiene razón? Ambos. Porque la lluvia no es ni buena ni mala, es nuestra perspectiva la que la define. Mateo se dio cuenta de que había estado interpretando su vida de una manera negativa. Había visto sus fracasos como castigos, sus pérdidas como injusticias, sus desafíos como pruebas imposibles. Pero, ¿y si hubiera otra manera de verlos? ¿Y si, en lugar de verlos como problemas, los hubiera visto como oportunidades para crecer? Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Cómo estás interpretando tu vida? ¿Estás viendo los desafíos como obstáculos insuperables o como oportunidades para aprender y mejorar? Recuerda que no son los eventos los que nos definen, sino cómo elegimos responder a ellos. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Así que te invito a hacer un cambio de perspectiva. La próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de quejarte o resistirte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Porque al final del día no importa lo que te suceda, lo que importa es cómo decides enfrentarlo. Recuerda esto, la vida no es justa ni injusta, simplemente es. Lo que hacemos con ella depende de nosotros. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para cambiar tu perspectiva? ¿Qué vas a hacer para ver la belleza incluso en los momentos difíciles? A medida que Mateo continuaba reflexionando, llegó a una conclusión que lo sorprendió. El dolor no es un enemigo. Durante años había tratado de evitarlo, de escapar de él, de enterrarlo bajo distracciones y obligaciones. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió algo importante. El dolor no es algo que debamos temer, es algo que debemos abrazar. El dolor, en todas sus formas, emocional, físico, mental, es un maestro implacable. Nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos muestra nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, nuestras áreas de crecimiento. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a transformarnos. Sin dolor no habría crecimiento, sin oscuridad no habría luz. Mateo recordó una experiencia particularmente dolorosa, la ruptura de una relación. Importante. En ese momento el dolor había sido insoportable. Había sentido como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendió que esa experiencia le había enseñado algo invaluable: la importancia de amarse a uno mismo antes de amar a otros. Sin esa ruptura, nunca habría llegado a esa comprensión. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué experiencias dolorosas has enfrentado en tu vida?
que has aprendido de ellas. Tal vez, como Mateo, descubras que el dolor que alguna vez evitaste era, en realidad, una puerta hacia algo mejor. El dolor no es algo que debamos temer, es algo que debemos integrar. No significa que tengamos que disfrutarlo, pero sí que debemos aceptarlo como parte del viaje. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Así que la próxima vez que enfrentes el dolor, en lugar de resistirte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Recuerda esto, el dolor no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para abrazar tu dolor y convertirlo en sabiduría? Esa noche bajo las estrellas, Mateo llegó a una conclusión que lo sorprendió. A veces, la oscuridad más profunda es necesaria para ver la luz más clara. Había momentos en su vida que había intentado evitar a toda costa, momentos llenos de dolor, soledad y desesperación. Pero esa noche, mientras estaba sentado frente a ese árbol viejo, comprendió algo que nunca antes había entendido. Sin la oscuridad, no podemos apreciar la luz. Sin el dolor, no podemos valorar la paz. Mateo recordó una noche en particular, hace varios años, cuando sintió que todo se derrumbaba. Había perdido su trabajo, su relación estaba en crisis, y se sentía completamente atrapado en un ciclo de fracasos. Esa noche se encerró en su habitación y lloró como nunca antes lo había hecho. Fue un llanto profundo, desgarrador, uno que parecía venir desde lo más profundo de su alma. En ese momento pensó que nunca iba a salir de ese lugar oscuro. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendió que esa noche fue uno de los momentos más importantes de su vida. ¿Por qué? Porque fue en esa oscuridad donde encontró algo inesperado: honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de fingir que todo estaba bien. Dejó de intentar aparentar fortaleza cuando en realidad se sentía roto. Permitió que sus emociones fluyeran libremente, sin juzgarlas ni reprimirlas. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese acto de autenticidad fue el primer paso hacia su transformación. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Has permitido alguna vez que tus emociones fluyan libremente? ¿Te has dado permiso para sentir el dolor, la tristeza, la frustración, sin tratar de ocultarlo o escapar de ello? Es comprensible que muchas veces intentemos evitar estas emociones. Nos han enseñado que ser fuertes significa no mostrar vulnerabilidad. Pero aquí está. La verdadera fortaleza no está en ignorar nuestras emociones, está en enfrentarlas. Mateo aprendió que la oscuridad no es algo que debamos temer. Es simplemente una parte del viaje. Como decía Séneca, lo que nos duele hoy nos fortalece mañana. Cada lágrima, cada momento de desesperación tiene un propósito. Nos enseña algo sobre nosotros mismos, algo que no podríamos aprender de otra manera. Así que te invito a hacer esta reflexión. ¿Qué oscuridades has estado evitando en tu vida? ¿Qué emociones has estado reprimiendo porque tienes miedo de enfrentarlas? No te estoy diciendo que sea fácil. Mirar hacia adentro puede ser doloroso, incluso aterrador. Pero créeme, vale la pena, porque es en la oscuridad donde encontramos las respuestas más profundas. Recuerda esto, la noche más oscura siempre precede al amanecer. Así que si estás atravesando un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Estás en el proceso de transformación, estás en el camino hacia algo mejor. Solo necesitas tener paciencia y confiar en que eventualmente la luz volverá. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para enfrentar tu propia oscuridad? ¿Estás dispuesto a permitirte sentir lo que necesitas sentir para sanar? Después de esa noche de lágrimas y revelaciones, Mateo comenzó a notar algo curioso. Cuanto más consciente estaba de sus emociones, más fácil le resultaba encontrar cosas por las que estar agradecido. Al principio, era algo pequeño, casi insignificante. Una taza de café caliente por la mañana,
el sonido de los pájaros al amanecer, el olor fresco del aire después de la lluvia. Pero poco a poco, esos pequeños momentos de gratitud comenzaron a acumularse hasta que se convirtieron en una fuente constante de luz en su vida. La gratitud, descubrió Mateo, no es solo un sentimiento pasajero, es una práctica, un hábito que puedes cultivar intencionalmente. No se trata de esperar a que algo extraordinario suceda para sentirte agradecido. Se trata de encontrar valor en lo ordinario, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Pero aquí está lo interesante: la gratitud no elimina los problemas, no hace que el dolor desaparezca, ni que las dificultades se resuelvan mágicamente. Lo que hace es cambiar la forma en que los ves. Cuando practicas la gratitud, comienzas a notar que, incluso en medio de las tormentas, hay momentos de belleza, de conexión, de esperanza. Mateo recordó una frase que había leído en un libro de Marco Aurelio: cuando te levantes por la mañana, piensa en los privilegios que tienes al estar vivo, en poder pensar, en poder disfrutar de este día. Esta frase lo inspiró a comenzar cada día con una pequeña práctica de gratitud. Antes de levantarse de la cama, se tomaba unos minutos para pensar en 3 cosas por las que estaba agradecido. A veces eran cosas grandes, como su salud o sus amigos. Otras veces eran cosas pequeñas, como el aroma del café o el calor de su cobija. Pero sin importar lo que fuera, esa práctica le ayudó a cambiar su perspectiva. Quiero que hagas esta misma práctica, querido oyente. La próxima vez que te despiertes, tómate un momento para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas. Pueden ser tan simples como el hecho de que tienes un techo sobre tu cabeza o que puedes respirar profundamente. Lo importante no es lo que elijas, sino que te des cuenta de que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos hacen felices, sino nuestra actitud hacia ellas. La gratitud es la clave para cambiar nuestra actitud. Es la forma de transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para crecer. Así que te pregunto, ¿qué estás agradecido hoy? ¿Qué pequeñas cosas puedes celebrar en este momento? Recuerda que la gratitud no es algo que surge espontáneamente, es algo que eliges practicar. Y cuando lo haces, cambias tu vida. Mientras Mateo continuaba explorando su mente y su corazón, llegó a una revelación que lo sorprendió. El viaje más importante no es el que hacemos hacia afuera, sino el que hacemos hacia adentro. Durante años había estado obsesionado con alcanzar metas externas, obtener un título universitario, conseguir un buen trabajo, comprar una casa, ganar reconocimiento social. Pero esa noche bajo las estrellas comprendió algo profundo. Todas esas metas externas carecían de significado si no estaba alineado con su verdadero yo. El viaje interior, descubrió Mateo, no es algo que puedas completar en un día o una semana. Es un proceso continuo, un descenso profundo hacia tu propia esencia. Es el proceso de conocerte a ti mismo, de entender quién eres realmente, qué quieres realmente y qué te hace sentir pleno. Pero aquí está lo interesante. El viaje interior no es solo una búsqueda personal, también es una forma de conectarte con algo más grande que tú mismo. Es como si, al explorar tu propio ser, también estuvieras explorando el universo entero, porque, como decía Séneca, lo que está dentro de ti también está dentro del cosmos. Mateo recordó una experiencia que había tenido años atrás, una caminata solitaria por un bosque. Mientras caminaba, se dio cuenta de que el silencio del bosque no era diferente del silencio dentro de él. Ambos eran vastos, profundos, llenos de misterios por descubrir. Esa experiencia lo ayudó a entender que el viaje interior no es algo que haces solo. Es algo que compartes con el mundo entero. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Hasta dónde has llegado en tu propio viaje interior? ¿Te has dado tiempo para explorar quién eres realmente?
más allá de las expectativas externas? No te estoy pidiendo que tengas todas las respuestas ahora mismo. Solo te estoy invitando a comenzar el viaje. Una buena manera de comenzar es haciéndote preguntas profundas. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué valores guían mi vida? No necesitas responderlas de inmediato, solo necesitas empezar a pensar en ellas. Porque, como decía Marco Aurelio, el alma se fortalece cuando se detiene a reflexionar. Así que, te pregunto, ¿estás listo para explorar tu propio ser? ¿Qué descubrirás cuando te adentres en tu propio universo? ¿Interior? Esa noche, mientras Mateo seguía reflexionando sobre su viaje interior, recordó una de las enseñanzas más poderosas de Epicteto. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase resonó profundamente en él, porque comprendió que gran parte de su sufrimiento no venía de los eventos en sí, sino de cómo los interpretaba. Mateo pensó en todas las veces que había reaccionado de manera desproporcionada a situaciones que, en miras retrospectiva, no eran tan graves. Una crítica en el trabajo, una discusión con un amigo, un error cometido. En ese momento, esas situaciones le habían parecido insuperables, catastróficas incluso. Pero ahora, mirándolas desde una perspectiva más amplia, entendió que no, eran más que pequeños obstáculos en el camino. Epicteto nos enseña algo fundamental. No tenemos control sobre lo que sucede en el mundo exterior. No podemos controlar las acciones de los demás, las circunstancias que enfrentamos, los eventos imprevistos que nos sorprenden. Pero sí tenemos control absoluto sobre una cosa: cómo elegimos interpretar esos eventos. Mateo comprendió que esta enseñanza no es solo una idea filosófica abstracta, es una herramienta práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. La próxima vez que algo te moleste o te frustre, en lugar de reaccionar automáticamente, detente un momento. Pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre esto? ¿Cómo estoy interpretando esta situación? ¿Es posible que haya otra manera de verlo? Quiero que hagas esta misma práctica, querido oyente. La próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de dejarte llevar por la emoción inicial, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Porque, como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que determina tu destino, sino cómo decides responder. Así que te pregunto, ¿qué opinas tú sobre tus propias circunstancias? ¿Estás viendo los desafíos como obstáculos insuperables o como oportunidades para aprender y mejorar? Recuerda que no puedes controlar lo que sucede, pero siempre puedes controlar cómo respondes. A medida que Mateo continuaba aplicando las enseñanzas estoicas en su vida, descubrió algo asombroso. Podía mantener la calma incluso en medio de las tormentas más intensas. No era algo que surgiera de manera natural, era una habilidad que había cultivado intencionalmente a través de la práctica. Un día, enfrentó una crisis en el trabajo. Un proyecto importante se había retrasado y todos estaban estresados y frustrados. En ese momento, Mateo sintió cómo la presión comenzaba a aumentar dentro de él. Pero en lugar de entrar en pánico, hizo algo diferente. Respiró profundamente. Recordó una frase que había leído en un libro de Marco Aurelio: haz cada cosa como si fuera la última que harás. Esta frase lo ayudó a centrarse en el presente, en lo que podía controlar en ese momento. Mateo comprendió que la calma no es algo que sucede cuando todo está bien. Es algo que eliges practicar incluso cuando todo parece caerse a pedazos. No significa que ignores los problemas o que finjas que todo está bien. Significa que, incluso en medio del caos, encuentras un espacio interno de paz, un lugar donde puedes tomar decisiones claras y conscientes. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Cómo manejas tus propias tormentas? ¿Te dejas llevar por el pánico y la ansiedad? ¿O buscas un espacio de calma dentro de ti?
No te estoy diciendo que sea fácil. Mantener la calma en medio de una crisis requiere práctica y disciplina. Pero, créeme, vale la pena. Una técnica que puedes usar es la respiración consciente. La próxima vez que te sientas abrumado, detente un momento, cierra los ojos, inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, retén el aire durante 4 segundos y exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite este proceso varias veces y observa cómo tu cuerpo y tu mente comienzan a relajarse. Como decía Séneca, la tranquilidad de la mente es el mayor tesoro que podemos poseer. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para cultivar tu propia tranquilidad? ¿Cómo puedes usar las técnicas de respiración y la filosofía estoica para mantenerte calmado en medio de las tormentas? Mientras Mateo seguía aplicando las enseñanzas estoicas en su vida, llegó a una revelación que lo sorprendió. La clave para una vida plena no está en el esfuerzo constante ni en la búsqueda obsesiva del éxito, sino en encontrar un equilibrio entre acción y descanso. Durante años, había estado atrapado en un ciclo agotador, trabajar sin parar, perseguir metas externas, sacrificar su bienestar personal en nombre de la productividad. Pero esa noche bajo las estrellas comprendió algo profundo. Demasiado de cualquier cosa puede desequilibrarte. El equilibrio, descubrió Mateo, no es algo que simplemente sucede, es algo que debes cultivar intencionalmente. No se trata de dividir tu tiempo de manera perfecta entre trabajo y ocio o entre responsabilidades y placer. Se trata de escuchar tu cuerpo, tu mente y tu corazón y ajustar tus acciones según lo que realmente necesitas en cada momento. Pero aquí está lo interesante. El equilibrio no significa evitar el esfuerzo ni huir de las dificultades. Significa reconocer que tanto el esfuerzo como el descanso tienen un propósito. El esfuerzo nos ayuda a avanzar, a crecer, a construir algo significativo. El descanso nos permite recargar nuestras energías, sanar nuestras heridas emocionales y conectar con nuestro verdadero yo. Mateo recordó una frase que había leído en un libro de Marco Aurelio: todo fluye, todo cambia. Esta frase lo ayudó a entender que la vida misma es un proceso dinámico, un flujo constante de altos y bajos, de momentos de acción y momentos de pausa. Y que para vivir en armonía con este flujo, necesitamos aprender a equilibrar ambos aspectos. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Dónde estás en este momento de tu vida? ¿Estás trabajando demasiado y descuidando tu bienestar? ¿O tal vez estás tan enfocado en el descanso que has dejado de avanzar hacia tus metas? No te estoy pidiendo que tengas todas las respuestas ahora mismo. Solo te estoy invitando a reflexionar sobre cómo distribuyes tu energía. Una buena manera de comenzar es preguntándote, ¿qué necesito en este momento? Si has estado trabajando sin parar, tal vez necesites un descanso. Si has estado procrastinando, tal vez necesitas tomar acción. Escucha tu cuerpo y tu mente. Ellos siempre te dirán lo que necesitas. Como decía Séneca, no hay nada más valioso que el tiempo. Así que, ¿cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Lo estás usando para avanzar hacia tus metas o lo estás desperdiciando en distracciones y obligaciones? Recuerda que el equilibrio no es algo que logras una vez y luego olvidas. Es algo que debes practicar constantemente. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para encontrar equilibrio en tu vida? ¿Cómo puedes ajustar tus acciones para alinearte mejor con tus necesidades internas? Después de comprender la importancia del equilibrio, Mateo llegó a otra conclusión que lo inspiró profundamente. La resiliencia no es algo que nace de la perfección, sino de la capacidad de levantarse después de caer. Durante años había visto cada fracaso como un reflejo de su propia insuficiencia, como una señal de que no era lo suficientemente bueno. Pero esa noche bajo las estrellas entendió algo fundamental. El fracaso no es el fin, es parte del proceso.
la resiliencia. Descubrió Mateo, no significa no caer nunca. Significa tener la fuerza y la determinación para levantarte cada vez que lo haces. Es como cuando aprendes a montar en bicicleta. Te caes una y otra vez, pero sigues intentándolo hasta que finalmente encuentras el equilibrio. Lo mismo sucede con la vida. Cada fracaso, cada error, es una oportunidad para aprender y mejorar. Pero aquí está lo interesante. La resiliencia no es algo innato. Es una habilidad que puedes desarrollar a través de la práctica. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, ni de ignorar el dolor y la frustración. Se trata de aceptar que las cosas no siempre saldrán como esperas y de encontrar maneras de seguir adelante a pesar de ello. Mateo recordó una experiencia particularmente difícil. Un proyecto que había trabajado durante meses había sido rechazado por sus superiores. En ese momento, sintió como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano, pero en lugar de rendirse, decidió usar ese fracaso como una oportunidad para mejorar. Analizó qué había salido mal, buscó retroalimentación y volvió a intentarlo. Y aunque no fue fácil, eventualmente logró alcanzar el éxito. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué fracasos has enfrentado en tu vida? ¿Qué has aprendido de ellos? Tal vez, como Mateo, descubras que el fracaso no es un obstáculo insuperable, sino un trampolín hacia algo mejor. Una buena manera de desarrollar la resiliencia es cambiando tu perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, míralo como una oportunidad para crecer. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esto para mejorar? Porque, como decía Epicteto, el obstáculo es el camino. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para desarrollar tu propia resiliencia? ¿Cómo puedes usar tus fracasos como oportunidades para crecer? Recuerda que la vida no es justa ni injusta, simplemente es. Lo que hacemos con ella depende de nosotros. Recuerda esto, cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para demostrar tu propia resiliencia? Esa noche bajo las estrellas, mientras Mateo seguía explorando su interior, llegó a una revelación que lo sorprendió. La soledad no es algo que debamos temer, es algo que debemos abrazar. Durante años, había evitado estar solo, llenando su tiempo con actividades, distracciones y personas, porque pensaba que la soledad era sinónimo de vacío o abandono. Pero esa noche, bajo ese árbol viejo, comprendió algo profundo. La soledad es uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos. La soledad, descubrió Mateo, no es lo mismo que el aislamiento. No se trata de estar físicamente separado de los demás, sino de crear un espacio interno donde puedas conectarte contigo mismo. Es en la soledad donde encontramos nuestras respuestas más profundas, donde escuchamos nuestra voz interior, donde nos permitimos ser completamente honestos con nosotros mismos. Pero aquí está lo interesante. La soledad no siempre es cómoda. A menudo, cuando nos quedamos solos, enfrentamos emociones y pensamientos que normalmente evitamos, miedos, inseguridades, dudas. Pero esos momentos incómodos son precisamente los que nos ayudan a crecer. Como decía Séneca, no puedes descubrir nuevas tierras si no te alejas de la costa. Mateo recordó una experiencia particularmente poderosa, un fin de semana que pasó solo en una pequeña cabaña en medio del bosque. Al principio, se sintió incómodo. Estaba acostumbrado a tener su teléfono, su computadora, sus redes sociales, su lista interminable de tareas pendientes. Pero poco a poco comenzó a disfrutar del silencio. Comenzó a notar cosas que antes había ignorado: el sonido del viento entre los árboles, el calor del sol en su piel, la sensación de paz que surge cuando simplemente te permites existir. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste solo contigo mismo? ¿Te has dado permiso para desconectar del mundo externo y conectarte con tu mundo interno?
No te estoy pidiendo que te aísles permanentemente. Solo te estoy invitando a experimentar la soledad como una herramienta de crecimiento personal. Una buena manera de comenzar es dedicando tiempo a estar solo, sin distracciones. Puede ser tan simple como sentarte en silencio durante unos minutos, caminar por un parque sin tu teléfono o escribir en un diario. Lo importante no es lo que hagas, sino que te des un espacio para reflexionar. Como decía Marco Aurelio, el alma se fortalece cuando se detiene a reflexionar. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para cultivar tu propia soledad? ¿Cómo puedes usar este tiempo para conocerte mejor y sanar tus heridas internas? Recuerda esto, la soledad no es un castigo, es un regalo, es el momento perfecto para reconectarte contigo mismo, para escuchar tu voz interior, para encontrar claridad en medio del caos. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para abrazar tu propia soledad? Mientras Mateo seguía reflexionando sobre el valor de la soledad, recordó una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio. Haz cada cosa como si fuera la última que harás. Esta frase resonó profundamente en él, porque comprendió que vivir con esta mentalidad puede transformar completamente la forma en que experimentamos la vida. Hacer cada cosa como si fuera la última no significa vivir con miedo a morir. Significa vivir con plena conciencia, con gratitud, con intención. Significa reconocer que cada momento es único, irrepetible, y que nunca sabemos cuándo será la última vez que hagamos algo o veamos a alguien. Por eso, cada acción, por más pequeña que sea, merece nuestra atención completa. Mateo pensó en todas las veces que había hecho las cosas de manera automática, sin prestar atención real. Había trabajado sin disfrutar el proceso. Había hablado con amigos sin realmente escucharlos. Había comido sin saborear la comida. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió que cada momento es una oportunidad para vivir plenamente. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Cómo estás viviendo tu vida en este momento? ¿Estás haciendo las cosas con plena conciencia o estás viviendo en piloto automático? No te estoy pidiendo que cambies todo de un día para otro. Solo te estoy invitando a practicar la presencia, a vivir cada momento como si fuera el último. Una buena manera de comenzar es prestando atención a las pequeñas cosas. La próxima vez que comas, hazlo lentamente, saboreando cada bocado. La próxima vez que hables con alguien, escucha activamente, sin pensar en lo que vas a decir después. La próxima vez que camines, observa tu entorno. Nota los detalles que normalmente ignoras. Como decía Séneca, el tiempo que pasa es la materia de la que está hecha la vida. Así que, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Lo estás usando para vivir plenamente o lo estás desperdiciando en distracciones y obligaciones? Recuerda que no podemos controlar cuánto tiempo tenemos, pero sí podemos controlar cómo lo usamos. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para vivir cada momento como si fuera el último? ¿Cómo puedes usar esta mentalidad para transformar tu vida? Recuerda que la vida no es una preparación para el futuro, es un regalo en el presente. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para aprovechar al máximo este regalo? Esa noche bajo las estrellas, mientras Mateo seguía explorando su interior, llegó a una revelación que lo transformó profundamente. La perfección no existe, y buscarla solo nos aleja de la verdadera belleza de la vida. Durante años, había estado obsesionado con alcanzar la perfección en todo lo que hacía, en su trabajo, en sus relaciones, en su apariencia, incluso en su propio ser. Pero esa noche, bajo ese árbol viejo, comprendió algo liberador. La verdadera belleza no está en la perfección, sino en la imperfección. La imperfección, descubrió Mateo, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos conecta unos con otros, lo que nos permite ser vulnerables, lo que nos invita a crecer. Las grietas en una vasija, las cicatrices en nuestra piel, los errores en nuestras decisiones, todas estas cosas cuentan una historia. Nos recuerdan que estamos vivos, que estamos evolucionando, que estamos aprendiendo.
Pero aquí está lo interesante. Aceptar la imperfección no significa resignarnos a la mediocridad. No significa dejar de intentar mejorar o dejar de perseguir nuestros sueños. Significa reconocer que el camino hacia el crecimiento no es lineal, que está lleno de altibajos, de aciertos y desaciertos. Como decía Marco Aurelio, el progreso no es eliminar los errores, sino aprender de ellos. Mateo recordó una experiencia particularmente significativa, un proyecto artístico que había abandonado años atrás porque no se sentía satisfecho con el resultado. En ese momento, pensó que su obra no era lo suficientemente buena, que no cumplía con los estándares que él mismo había impuesto. Pero años después, al revisar ese proyecto, se dio cuenta de algo sorprendente. Lo que antes veía como defectos ahora le parecía auténtico, humano, hermoso. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué imperfecciones has estado rechazando en ti mismo? ¿Qué aspectos de tu vida has estado juzgando porque no cumplen con tus ideales de perfección? No te estoy pidiendo que abandones tus metas o que dejes de esforzarte. Solo te estoy invitando a aceptar que la perfección no es el objetivo. La autenticidad sí lo es. Una buena manera de comenzar es practicando la autocompasión. La próxima vez que cometas un error, en lugar de criticarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Porque, como decía Séneca, no somos castigados por nuestros errores, sino por no aprender de ellos. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para aceptar tu propia imperfección? ¿Cómo puedes usar tus errores y tus defectos como oportunidades para crecer? Recuerda que la verdadera belleza no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para abrazar tu propia humanidad? Mientras Mateo continuaba reflexionando sobre la importancia de la autenticidad, llegó a otra conclusión que lo impactó profundamente. Las palabras tienen un poder inmenso, tanto las que decimos como las que escuchamos. Durante años había subestimado este poder. Había usado las palabras sin pensar demasiado en su impacto, sin darse cuenta de que cada palabra que decía tenía el potencial de construir o destruir, de sanar o de herir. Las palabras, descubrió Mateo, no son solo herramientas de comunicación, son herramientas de transformación. Cuando elegimos nuestras palabras con cuidado, podemos inspirar, motivar, conectar, pero cuando las usamos sin conciencia, podemos lastimar, confundir, separar. Como decía Epicteto, primero di lo que vas a hacer y luego hazlo. Esta frase lo ayudó a entender que nuestras palabras deben estar alineadas con nuestras acciones y que ambas deben reflejar nuestra verdadera intención. Mateo recordó una experiencia particularmente dolorosa, una discusión con un amigo cercano que había terminado en un distanciamiento prolongado. En ese momento había dicho cosas impulsivas, palabras cargadas de ira y frustración, pero años después, al reflexionar sobre esa discusión, comprendió que esas palabras no reflejaban realmente lo que sentía. Lo que quería expresar era miedo, vulnerabilidad, necesidad de conexión, pero en lugar de decir eso, había usado palabras que habían causado daño. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué palabras estás usando en tu vida? ¿Estás eligiendo tus palabras con cuidado? ¿O las estás diciendo sin pensar en su impacto? No te estoy pidiendo que seas perfecto en tu comunicación. Solo te estoy invitando a ser más consciente de cómo usas las palabras. Una buena manera de comenzar es practicando la escucha activa. La próxima vez que hables con alguien, en lugar de enfocarte en lo que vas a decir, presta atención a lo que la otra persona está diciendo. Observa cómo te sientes al escuchar sus palabras y cómo tus propias palabras pueden influir en la conversación. También puedes practicar la autorreflexión. ¿Qué palabras estás usando contigo mismo? ¿Te estás hablando con compasión o te estás criticando constantemente? Como decía Marco Aurelio, lo que sale de tu boca tiene el poder de cambiar tu mundo. Así que te pregunto,
¿Qué estás haciendo para usar tus palabras de manera consciente? ¿Cómo puedes usar tus palabras para construir en lugar de destruir? Recuerda que las palabras no solo afectan a los demás, también afectan tu propio ser. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para ser más consciente de tus palabras? ¿Cómo puedes usarlas para crear un impacto positivo en tu vida y en la de los demás? Imagina por un momento un faro en medio de una tormenta. Su luz atraviesa la oscuridad, guiando a los barcos hacia aguas seguras. Esa luz es el amor. Así lo entendió Mateo cuando, después de horas de introspección bajo las estrellas, se dio cuenta de algo profundo. El amor no es solo un sentimiento romántico o un gesto ocasional, es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que nos mantiene vivos, lo que nos conecta, lo que da sentido a todo. El amor, descubrió Mateo, no está limitado a las relaciones personales. No se trata solo de amar a tu pareja, a tu familia o a tus amigos. Se trata de amar la vida misma, de amar el proceso, de amar incluso el dolor y las dificultades porque son parte de tu crecimiento. Como decía Séneca, el amor es la única fuerza que puede transformar el caos en orden. Mateo recordó un momento clave en su vida, un día en que estaba tan atrapado en sus propios problemas que ni siquiera podía ver a las personas que tenía a su alrededor. Estaba tan enfocado en sí mismo que había olvidado cómo conectar con los demás. Pero un simple acto de bondad, una conversación sincera con un amigo, le recordó el poder del amor. Esa conversación no solo lo ayudó a sanar, sino que también fortaleció su relación con esa persona. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué estás amando hoy? ¿Estás amando tu vida, tus sueños, tus relaciones? ¿O, por el contrario, te has quedado atrapado en el miedo, en la frustración, en la indiferencia? No te estoy pidiendo que ames todo de manera incondicional. Solo te estoy invitando a reconocer el poder del amor como una guía en tu vida. Una buena manera de comenzar es practicando pequeños actos de amor. Puede ser tan simple como decirle a alguien cuánto significa para ti escuchar sin juzgar, o simplemente dedicar tiempo a hacer algo que disfrutes. Cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar tu realidad. Como decía Marco Aurelio, lo que amas define quién eres. Así que, te pregunto, ¿qué defines tú con tu amor? ¿Cómo puedes usar el amor como una brújula para guiarte en tu camino? Recuerda que el amor no es algo que recibes, es algo que das. Y cuando lo das, inevitablemente regresa multiplicado. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para cultivar más amor en tu vida? ¿Cómo puedes usar el amor como una fuerza transformadora? ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero conspira contra ti, que todos tienen las respuestas menos tú? Ese era el estado mental de Mateo antes de que comprendiera una verdad liberadora. La humildad no es debilidad, sino fortaleza. Reconocer nuestras limitaciones no nos hace pequeños, nos hace grandes. Nos abre a la posibilidad de aprender, de crecer, de evolucionar. La humildad, descubrió Mateo, no significa negar nuestros logros o minimizar nuestras capacidades. Significa aceptar que, por más que sepamos, siempre habrá algo más que aprender. Significa reconocer que no somos el centro del universo, sino parte de algo mucho más grande. Como decía Epicteto, no es lo que sabes lo que importa, sino lo que haces con lo que sabes. Mateo pensó en todas las veces que había rechazado pedir ayuda porque pensaba que demostrar vulnerabilidad era un signo de debilidad. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió que pedir ayuda no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Es reconocer que nadie puede hacerlo todo solo, que todos necesitamos apoyo en algún momento. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué estás haciendo para practicar la humildad? ¿Estás dispuesto a admitir tus errores, a pedir ayuda cuando la necesitas, a reconocer que no tienes todas las respuestas? No te estoy pidiendo que abandones tu confianza en ti mismo.
Solo te estoy invitando a abrirte a la posibilidad de aprender de los demás. Una buena manera de comenzar es cambiando tu perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como un reflejo de tu insuficiencia, míralo como una oportunidad para crecer. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esto para mejorar? Porque como decía Séneca, el sabio aprende más de sus enemigos que el necio de sus amigos. Así que, te pregunto, ¿qué estás haciendo para cultivar tu propia humildad? ¿Cómo puedes usar esta virtud para fortalecerte en lugar de debilitarte? Recuerda que la humildad no es renunciar a tu poder. Es reconocer que el verdadero poder viene de la conexión, del aprendizaje continuo, de la apertura al cambio. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para practicar la humildad? ¿Cómo puedes usar esta virtud para transformar tu vida y tus relaciones? Hay momentos en la vida en los que todo parece perder sentido. El mundo se vuelve gris, las esperanzas se desvanecen y el futuro parece una sombra lejana e inalcanzable. Pero incluso en esos momentos, cuando la oscuridad parece abrumadora, siempre hay una chispa de luz esperando ser encontrada. Esa fue la revelación que Mateo experimentó después de días de introspección bajo las estrellas. Una noche, mientras observaba cómo las nubes ocultaban parcialmente la luna, Mateo recordó algo que había escuchado en su infancia. La oscuridad no puede apagar la luz, solo puede esconderla. En ese momento, esta frase cobró un significado completamente nuevo para él. Comprendió que aunque la vida a veces nos arroja a las sombras más profundas, siempre hay una luz dentro de nosotros que puede brillar si decidimos buscarla. Pero aquí está lo interesante. Esa luz no aparece de manera automática. No es algo que simplemente sucede porque deseamos que ocurra. Es algo que debemos buscar activamente, algo que debemos alimentar incluso cuando todo parece perdido. Para Mateo, esa luz era la gratitud, la conexión con los demás, la fe en sí mismo y en el proceso de la vida. Cada vez que sentía que la oscuridad lo envolvía, se obligaba a enfocarse en estas cosas pequeñas pero poderosas. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia cae sin piedad y el cielo está cubierto de nubes negras. Pero entonces, entre las grietas de las nubes, ves un rayo de luz. ¿Qué harías? ¿Te quedarías paralizado por la tormenta o te enfocarías en ese rayo de luz? Esa luz es tu esperanza, tu propósito, tu razón para seguir adelante. Mateo recordó una experiencia particularmente difícil, un periodo en el que perdió su trabajo y sintió que todo lo que había construido se derrumbaba. En ese momento, pensó que nunca volvería a levantarse. Pero una pequeña acción, escribir en un diario todas las cosas por las que estaba agradecido, lo ayudó a encontrar esa luz en la oscuridad. Al principio fue difícil. Solo podía pensar en unas pocas cosas simples: el calor de su cama, el sonido del agua al hervir, el aroma del café. Pero poco a poco, esas pequeñas luces comenzaron a iluminar su camino. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Dónde estás buscando tu propia luz? ¿Estás enfocado en los problemas que te rodean o estás buscando activamente las cosas que pueden darte esperanza? No te estoy pidiendo que ignores tus dificultades, solo te estoy invitando a cambiar tu perspectiva, a buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Una buena manera de comenzar es practicando la gratitud consciente. La próxima vez que te sientas abrumado, tómate un momento para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, pero el acto de reconocerlas te ayudará a encontrar esa luz en la oscuridad. Como decía Marco Aurelio, no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Así que te pregunto, ¿cómo estás? Ajustando tus velas. ¿Qué estás haciendo para encontrar tu propia luz en medio de la tormenta? Recuerda que la oscuridad no es permanente. Siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad para renacer. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para
buscar tu propia luz? ¿Cómo puedes usar la gratitud y la esperanza para guiarte en los momentos difíciles? ¿Alguna vez has pensado en qué huella dejarás en este mundo? No me refiero a riquezas, fama o logros materiales, sino a algo mucho más profundo, el impacto que tendrás en las personas que te rodean, en las generaciones futuras y en el universo entero. Esa fue la pregunta que surgió en la mente de Mateo, después de horas de reflexión bajo las estrellas. El legado, descubrió Mateo, no es algo que construyes al final de tu vida. Es algo que comienzas a crear desde el primer día. No se trata de lo que acumulas, sino de lo que das. No se trata de lo que recibes, sino de lo que compartes. Como decía Séneca, la verdadera grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras. Mateo pensó en todas las personas que habían influido positivamente en su vida, un profesor que lo animó a seguir adelante, un amigo que lo escuchó en sus momentos más oscuros, un desconocido que le ofreció una palabra amable en el momento justo. Todos ellos habían dejado un legado en él, no porque fueran famosos o ricos, sino porque habían compartido su bondad, su sabiduría, su amor. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué legado estás dejando en este momento? ¿Estás contribuyendo al bienestar de los demás? ¿O estás tan enfocado en tus propios problemas que has olvidado el impacto que puedes tener en quienes te rodean? No te estoy pidiendo que cambies el mundo de un día para otro. Solo te estoy invitando a reflexionar sobre cómo tus acciones, por pequeñas que sean, pueden marcar una diferencia. Una buena manera de comenzar es practicando la empatía. La próxima vez que interactúes con alguien, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esta persona se sienta valorada? ¿Cómo puedo ofrecerle mi tiempo, mi atención, mi apoyo? A menudo, los gestos más simples, un cumplido sincero, una escucha atenta, una sonrisa genuina, pueden tener un impacto duradero. Mateo recordó una experiencia particularmente significativa, un día en que, después de años de resentimiento, decidió reconciliarse con un amigo con quien había tenido una pelea. En ese momento pensó que era un acto pequeño e insignificante, pero años después, ese amigo le dijo que aquel gesto había cambiado su vida, que lo había inspirado a ser más compasivo y a trabajar en sus propias relaciones. Como decía Epicteto, lo que sembramos hoy, cosecharemos mañana. Así que te pregunto, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de legado estás creando con tus acciones, tus palabras, tus pensamientos? Recuerda que no necesitas ser perfecto para dejar un impacto positivo. Solo necesitas ser auténtico, consciente y dispuesto a dar lo mejor de ti. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para construir un legado que refleje quién eres realmente? ¿Cómo puedes usar tu vida para inspirar, para conectar, para transformar el mundo a tu alrededor? Imagina un bosque después de una tormenta. Los árboles que crecen solitarios, sin raíces entrelazadas con otras plantas, suelen ser los primeros en caer ante los vientos más fuertes. Pero los árboles que forman parte de un bosque denso, cuyas raíces se conectan bajo la tierra, resisten juntos el embate del clima más adverso. Así es la vida humana. Aunque el viaje personal es fundamental, nadie lo hace completamente solo. Esa fue la lección que Mateo comprendió cuando, después de meses de introspección, decidió abrirse nuevamente al mundo. La comunidad, descubrió Mateo, no es solo un grupo de personas que comparten un espacio o un propósito común. Es una red de apoyo, una fuente de fuerza, un reflejo de nuestra propia humanidad. Durante años había intentado construir su vida como un individuo autosuficiente, pensando que pedir ayuda o depender de otros era una señal de debilidad. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió algo profundo. Somos más fuertes cuando nos permitimos ser vulnerables y aceptamos que necesitamos a los demás. Mateo recordó una experiencia particularmente poderosa, un proyecto que había intentado llevar a cabo por sí mismo, pero que finalmente fracasó
porque no quiso pedir ayuda. En ese momento, pensó que hacerlo solo demostraría su capacidad y determinación, pero años después, cuando volvió a enfrentarse a un desafío similar, decidió rodearse de personas que compartían su visión. El resultado fue increíble. No solo logró completar el proyecto, sino que también fortaleció sus relaciones y aprendió cosas que nunca habría descubierto por sí mismo. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Quiénes son tus aliados en este camino? ¿Te has permitido abrirte a los demás o estás tratando de cargar todo el peso tú solo? No te estoy pidiendo que abandones tu independencia ni que dependas completamente de los demás. Solo te estoy invitando a reconocer que el apoyo de una comunidad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la soledad y la conexión. Una buena manera de comenzar es identificando a las personas que realmente importan en tu vida. ¿Quiénes son aquellos que te inspiran, que te escuchan, que te ofrecen su apoyo sin condiciones? Una vez que los identifiques, tómate un momento para agradecerles. Puede ser tan simple como decirles cuánto significan para ti, o dedicar tiempo a fortalecer esas relaciones. Como decía Marco Aurelio, lo que beneficia a la colmena, beneficia a la abeja. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para contribuir a tu propia comunidad? ¿Cómo puedes usar tus talentos, tu tiempo y tu energía para apoyar a quienes te rodean? Recuerda que el impacto de una comunidad no se mide solo por lo que recibimos, sino también por lo que damos. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para fortalecer tus conexiones con los demás? ¿Cómo puedes usar la fuerza de la comunidad para avanzar en tu propio camino? Hay un dicho antiguo que dice: el bambú tarda 5 años en crecer unos centímetros sobre la superficie, pero luego crece metros en cuestión de semanas. Lo que no ves en esos primeros años es que, bajo tierra, las raíces del bambú están expandiéndose, fortaleciéndose, preparándose para el crecimiento explosivo que vendrá. Así es la paciencia, un proceso invisible pero poderoso que nos permite alcanzar nuestras metas más grandes. Mateo lo entendió una noche mientras observaba cómo las estrellas parecían inmóviles en el cielo, pero en realidad estaban viajando a velocidades inconcebibles. La paciencia, descubrió, no es simplemente esperar, es confiar en el proceso, en el tiempo, en el universo. Es saber que, aunque no veamos resultados inmediatos, cada paso que damos está contribuyendo a algo más grande. Durante años, Mateo había sido impaciente. Quería resultados rápidos, soluciones instantáneas, cambios drásticos, pero esa mentalidad solo lo llevó a frustraciones y decepciones. Fue entonces cuando comprendió que las cosas buenas, las relaciones profundas, los logros significativos, el crecimiento personal, toman tiempo. Como decía Séneca, el tiempo es el mejor maestro, pero lamentablemente mata a todos sus alumnos. Mateo recordó una experiencia particularmente reveladora, un proyecto artístico que había abandonado porque no veía progreso inmediato. Años después, cuando revisó sus bocetos antiguos, se dio cuenta de que había estado mucho más cerca de terminarlo de lo que pensaba. Solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de paciencia. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Estás siendo paciente contigo mismo y con tus metas? ¿Estás dispuesto a dar el tiempo necesario para que las cosas florezcan o estás buscando atajos que solo te llevan a callejones sin salida? No te estoy pidiendo que te resignes ni que abandones tus sueños. Solo te estoy invitando a confiar en el proceso, a entender que algunas cosas simplemente no pueden ser apresuradas. Una buena manera de practicar la paciencia es estableciendo expectativas realistas. Divide tus metas en pasos pequeños y manejables y celebra cada pequeño avance. También puedes practicar la gratitud por el progreso que ya has logrado en lugar de enfocarte en lo que aún falta. Como decía Epicteto, no podemos controlar los resultados, pero podemos controlar nuestros esfuerzos. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para cultivar tu propia paciencia?
¿Cómo puedes usar esta virtud para mantenerte firme en tu camino, incluso cuando los resultados no sean inmediatos? Así que, ¿qué vas a hacer hoy para ser más paciente contigo mismo y con los demás? ¿Cómo puedes usar el tiempo como un aliado en lugar de un enemigo? Imagina por un momento una cadena pesada atada a tus tobillos, restringiendo cada paso que das. No puedes avanzar libremente, no puedes correr hacia tus sueños, no puedes siquiera caminar sin sentir su peso constante. Ahora imagina que esa cadena no es algo físico, sino algo emocional, el resentimiento, la culpa o la falta de perdón. Esa fue la imagen que surgió en la mente de Mateo cuando, después de meses de introspección bajo las estrellas, llegó a una revelación liberadora. El perdón no es solo un acto hacia los demás, es un regalo hacia uno mismo. El perdón, descubrió Mateo, no significa olvidar lo que sucedió ni justificar el daño causado. Significa liberarse de la carga emocional que lleva consigo el rencor y la rabia. Durante años había cargado con resentimientos hacia personas que lo habían lastimado, hacia situaciones que lo habían decepcionado e incluso hacia sí mismo por errores cometidos en el pasado. Pero esa noche comprendió que aferrarse a esos sentimientos no hacía más que mantenerlo atrapado en un ciclo de sufrimiento. Mateo recordó una experiencia particularmente dolorosa, una traición de alguien cercano que lo había dejado sintiéndose herido y traicionado. En ese momento, pensó que el perdón era imposible, que perdonar significaba aceptar lo inaceptable. Pero años después, mientras reflexionaba sobre esa situación, se dio cuenta de algo profundo. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti. Es una forma de romper las cadenas que te atan al pasado y permitirte avanzar hacia el futuro. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué resentimientos has estado cargando en tu vida? ¿Quién o qué te ha lastimado tanto que todavía sientes el peso de esa herida? No te estoy pidiendo que encuentres excusas para quienes te hicieron daño. Solo te estoy invitando a considerar si vale la pena seguir cargando con ese peso. Porque, como decía Marco Aurelio, la venganza más grande es no ser como aquel que te hizo daño. Una buena manera de comenzar el proceso de perdón es practicando la empatía. Pregúntate, ¿qué pudo haber llevado a esa persona a actuar de esa manera? No se trata de justificar sus acciones, sino de comprenderlas. A menudo, las personas que nos lastiman están lidiando con sus propios dolores, miedos e inseguridades. Comprender eso no elimina el daño, pero puede ayudarte a ver la situación desde una perspectiva diferente. Mateo también descubrió algo sorprendente. Perdonarse a sí mismo era aún más difícil que perdonar a los demás. Había estado castigándose durante años por errores cometidos, decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió que el autoperdón es tan importante como el perdón hacia los demás. Como decía Séneca, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo vivir con él. El autoperdón no significa ignorar tus errores, significa aceptarlos, aprender de ellos y seguir adelante. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que estás frente a un espejo. En lugar de criticarte o juzgarte, te miras con compasión y amor. Te dices, he hecho lo mejor que pude con los recursos que tenía en ese momento. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Ese es el poder del autoperdón. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo respondes. Así que te pregunto, ¿cómo estás respondiendo al dolor y al daño en tu vida? ¿Estás eligiendo quedarte atrapado en el resentimiento o estás eligiendo perdonar y avanzar? Recuerda que el perdón no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. Es la decisión consciente de liberarte del pasado y reclamar tu libertad. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para comenzar el proceso de perdón? ¿Cómo puedes usar este acto de liberación para avanzar hacia una vida más plena y libre?
Hay algo mágico en los pequeños momentos de la vida. El aroma del café recién hecho en una mañana tranquila, la sonrisa sincera de un desconocido, el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. Son instantes aparentemente insignificantes, pero que, cuando los observamos con atención, contienen toda la belleza y la esencia de la existencia. Esa fue la lección final que Mateo aprendió antes de cerrar su viaje nocturno bajo las estrellas. Durante años, Mateo había estado obsesionado con los grandes logros, las metas monumentales, los hitos que creía que definirían su éxito. Pero esa noche, mientras observaba cómo las hojas del árbol viejo se movían lentamente con el viento, comprendió algo profundo. La verdadera felicidad no está en los grandes momentos, sino en los pequeños. Son esos momentos fugaces, casi imperceptibles, los que realmente dan sentido a la vida. Mateo recordó una experiencia particularmente significativa, una tarde en la que había planeado trabajar hasta tarde para cumplir con un proyecto importante. Pero entonces, un amigo lo invitó a tomar un café. En ese momento, pensó que no tenía tiempo para distracciones. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a aceptar la invitación. Durante esa conversación, compartieron risas, historias y reflexiones que Mateo nunca olvidaría. Ese pequeño momento terminó siendo mucho más valioso que cualquier avance en su proyecto. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Estás disfrutando los pequeños momentos de tu vida? ¿O estás tan enfocado en el futuro que has olvidado vivir el presente? No te estoy pidiendo que abandones tus metas ni que ignores tus responsabilidades. Solo te estoy invitando a reconocer que la vida está hecha de momentos y que los pequeños son tan importantes como los grandes. Una buena manera de comenzar es practicando la atención plena. La próxima vez que hagas algo cotidiano, como comer, caminar o hablar con alguien, hazlo con total presencia. Observa los detalles, siente las texturas, escucha los sonidos. Cada pequeño momento tiene el potencial de convertirse en algo extraordinario si le prestas atención. Mateo también comprendió algo crucial. Los pequeños momentos no son solo para disfrutarlos, son para compartirlos. Una conversación sincera, un gesto amable, una caricia afectuosa. Estas pequeñas interacciones tienen el poder de transformar tanto al que las da como al que las recibe. Como decía Séneca, lo que compartimos es lo que permanece. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que estás escribiendo un diario donde anotas todos los pequeños momentos que disfrutas cada día. Al principio puede parecer insignificante el olor del aire fresco, el calor del sol en tu piel, la risa de un niño en la calle. Pero poco a poco, esos momentos comienzan a acumularse, formando un mosaico de felicidad y gratitud que define tu vida. Como decía Marco Aurelio, la vida no se mide por el número de días que vivimos, sino por los momentos que nos hacen sentir vivos. Así que te pregunto, ¿qué pequeños momentos estás disfrutando hoy? ¿Cómo puedes usar estos momentos para encontrar belleza y significado en tu vida? Así que, ¿qué vas a hacer hoy para celebrar los pequeños momentos? ¿Cómo puedes usar estos instantes para construir una vida más plena y significativa? Imagina que estás sentado en silencio, rodeado por la oscuridad de la noche. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú y tus pensamientos. De repente, escuchas un susurro suave, casi imperceptible, que parece surgir desde lo más profundo de tu ser. ¿Qué crees que te diría ese susurro? Para Mateo, ese susurro llegó en forma de 3 palabras simples pero poderosas. Todo está bien. Esa noche bajo las estrellas, después de meses de introspección y descubrimientos, Mateo experimentó algo que nunca había sentido antes, una certeza interna. No era una voz externa, ni una revelación mágica. Era una sensación profunda, una convicción que emergía desde su propio corazón.
comprendió que aunque el mundo exterior fuera caótico e incierto, dentro de él siempre habría un lugar de paz, un refugio donde podía encontrar calma y claridad. El susurro de "todo está bien" no significaba que todos sus problemas se habían resuelto, ni que todas sus preocupaciones habían desaparecido. Significaba algo mucho más profundo, que sin importar lo que sucediera afuera, él tenía el poder de elegir cómo responder. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Mateo entendió que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos esas circunstancias. Pero aquí está lo interesante. Esa certeza interna no apareció de la noche a la mañana, fue el resultado de un proceso largo y consciente de cada paso que había dado en su viaje personal, desde enfrentar sus miedos hasta abrazar la gratitud, desde perdonar a los demás hasta aceptarse a sí mismo. Cada lección que había aprendido lo llevó a ese momento de claridad bajo las estrellas. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Qué susurros internos has estado ignorando en tu vida? ¿Qué voces calladas dentro de ti tienen algo importante que decirte? A menudo estamos tan ocupados escuchando el ruido externo, las opiniones de los demás, las expectativas de la sociedad, los juicios de nuestro entorno, que olvidamos prestar atención a nuestra propia sabiduría interna. Una buena manera de conectarte con ese susurro interno es practicando el silencio. La próxima vez que te sientas abrumado o confundido, tómate un momento para detenerte. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Luego, hazte esta pregunta: ¿qué necesito escuchar en este momento? No busques respuestas inmediatas. Simplemente permite que tu mente y tu corazón hablen contigo. Mateo también comprendió algo crucial. Ese susurro no es algo que llega una sola vez. Es una conexión constante, una guía interna que siempre está disponible si estamos dispuestos a escucharla. Como decía Séneca, la sabiduría no es algo que adquirimos, es algo que reconocemos. Esa sabiduría ya está dentro de ti, solo necesitas permitirte escucharla. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que cada vez que enfrentas una dificultad, ese susurro interno te recuerda que tienes el poder de superarla. Que cada vez que sientes miedo o duda, ese susurro te dice: estás listo para esto. Que cada vez que te sientes perdido, ese susurro te guía de vuelta a ti mismo. Como decía Marco Aurelio, lo que te sucede hoy es solo una pequeña parte de tu historia. Así que te pregunto, ¿qué historia estás escribiendo hoy? ¿Cómo puedes usar ese susurro interno para guiarte en tu camino? Así que, ¿qué vas a hacer hoy para escuchar ese susurro dentro de ti? ¿Cómo puedes usar esa voz interna para encontrar paz y claridad en medio del caos? Cuando el primer rayo de luz comenzó a filtrarse entre las ramas del árbol viejo, Mateo sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No era una esperanza ingenua ni efímera, era una esperanza profunda, arraigada en la certeza de que, sin importar lo que sucediera, él tenía el poder de transformar su realidad. Ese amanecer no marcaba solo el final de una noche, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. El cambio, comprendió Mateo, no había sido algo repentino ni dramático. No había ocurrido en un solo momento, ni en una sola decisión. Había sido un proceso gradual, un viaje de pequeños pasos que lo llevaron desde la oscuridad hacia la luz. Cada reflexión, cada enseñanza, cada acción consciente lo había acercado un poco más a la persona que siempre había querido ser. Pero aquí está lo más hermoso. Mateo no era una persona diferente. No había cambiado quién era en esencia. Simplemente había aprendido a ver el mundo y a sí mismo con nuevos ojos. Había descubierto que la verdadera transformación no consiste en convertirse en alguien nuevo, sino en aceptar plenamente quién eres.
Como decía Séneca, no cambiamos cuando encontramos la verdad. Encontramos la verdad cuando cambiamos. Quiero que pienses en esto, querido oyente. ¿Quién eres realmente, más allá de las máscaras que usas para enfrentar el mundo? ¿Qué partes de ti has estado negando o reprimiendo porque temías que no fueran suficientemente buenas? No te estoy pidiendo que seas perfecto, solo te estoy invitando a aceptarte tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, con tus logros y tus errores. Una buena manera de comenzar este proceso de aceptación es practicando la autocompasión. La próxima vez que te sientas insuficiente o te critiques duramente, pregúntate, ¿cómo hablaría con un amigo que estuviera pasando por lo mismo? Luego, ofrécele a ti mismo la misma compasión y bondad que le ofrecerías a ese amigo. Mateo también comprendió algo fundamental. El cambio no termina nunca. No existe un punto final en el que podamos decir, he llegado, ya no necesito seguir creciendo. La vida es un proceso continuo de aprendizaje, de evolución, de transformación. Y eso no es algo que debamos temer. Es algo que debemos celebrar. Como decía Marco Aurelio, el universo está en constante cambio y tú también puedes cambiar. Quiero que imagines esto, querido oyente. Imagina que cada día es una nueva oportunidad para reinventarte, para aprender algo nuevo, para dar un paso más hacia la persona que quieres ser. No importa cuántas veces hayas fallado o cuántas veces te hayas desviado del camino, lo que importa es que siempre tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Así que te pregunto, ¿qué amanecer estás eligiendo hoy? ¿Cómo puedes usar este nuevo día para avanzar hacia tus sueños y tus metas? Recuerda que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el siguiente paso, confiar en el proceso y saber que cada pequeño esfuerzo cuenta. Finalmente, quiero dejarte con estas palabras inspiradoras de Séneca. La vida no se vive por el número de días que respiramos, sino por los momentos que nos hacen sentir vivos. Así que, ¿cómo vas a vivir hoy? ¿Cómo vas a aprovechar al máximo este nuevo amanecer? Imagina por un momento que estás parado frente a un río caudaloso. El agua fluye sin cesar, arrastrando consigo hojas, ramas y piedras. Cada instante que pasa es irrepetible. Nunca volverá el mismo torrente que acaba de deslizarse frente a ti. Así es la vida, un flujo constante de momentos que no podemos detener ni recuperar. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo respondemos a ese flujo, cómo navegamos sus aguas, cómo aprovechamos cada instante antes de que se pierda para siempre. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, has compartido un viaje profundo con Mateo, has caminado junto a él bajo las estrellas, has enfrentado sus miedos, has celebrado sus pequeñas victorias y has aprendido junto a él las lecciones más valiosas del estoicismo. Pero ahora te pregunto algo crucial. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado? Porque, como decía Séneca, no basta con saber, debemos actuar. El conocimiento sin acción es como una espada que nunca se desenvaina, inútil, aunque hermosa. Has sido testigo de cómo Mateo transformó su vida no solo reflexionando sobre estas enseñanzas, sino aplicándolas día tras día. Y ahora es tu turno. No necesitas cambiarlo todo de golpe, pero sí necesitas dar el primer paso. Porque, como decía Marco Aurelio, lo que haces hoy define quién serás mañana. Pero aquí está lo interesante. El cambio no comienza afuera, comienza adentro. No puedes controlar lo que sucede en el mundo exterior, las crisis económicas, los conflictos personales, las tormentas imprevistas, pero siempre tienes el poder de elegir cómo interpretar esos eventos y cómo responder a ellos. Esa es la esencia del estoicismo, la comprensión de que el verdadero poder reside dentro de ti, en tu capacidad de discernir, de actuar con intención y de mantener la calma en medio del caos. Así que te invito a hacer algo hoy, justo ahora, para comenzar tu propio viaje de transformación. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que lo des.
Tal vez sea escribir en un diario tus pensamientos más profundos. Tal vez sea practicar la gratitud por las cosas que normalmente das por sentadas. O tal vez sea simplemente detenerte un momento para respirar y conectar contigo mismo. Lo que sea, hazlo con intención. Hazlo sabiendo que cada acción consciente te acerca un poco más a la persona que quieres ser. Recuerda esto, la vida no espera. No hay un momento perfecto para comenzar. Si esperas a que todo esté alineado, a que todas las estrellas coincidan en el cielo, nunca darás el primer paso. Como decía Epicteto, no postergues tu felicidad esperando el momento ideal. Encuentra felicidad en el momento que tienes. Hoy es el día. Este es el momento. No hay excusas que valgan cuando se trata de tu propia evolución. Quiero que pienses en esto, querido oyente. Imagina que estás escribiendo tu propia historia, página por página, con cada decisión que tomas, con cada palabra que dices, con cada acción que realizas. ¿Qué tipo de historia estás escribiendo hoy? ¿Es una historia de arrepentimientos y oportunidades perdidas? ¿O es una historia de crecimiento, de valentía, de propósito? Tú tienes el pincel en la mano. Tú decides qué colores usar, qué trazos dibujar, qué mensaje dejar en el lienzo de tu vida. Pero aquí está lo más hermoso. No estás solo en este viaje. Aunque el camino personal es algo que solo tú puedes recorrer, siempre habrá personas dispuestas a acompañarte, a guiarte, a inspirarte. La comunidad, como aprendimos, es una fuente de fortaleza. Así que no temas pedir ayuda cuando la necesites, no temas compartir tus luchas y tus triunfos con quienes te rodean. Porque, como decía Marco Aurelio, lo que beneficia a la colmena, beneficia a la abeja. Somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento, respira profundamente y pregúntate, ¿qué quiero recordar cuando mire hacia atrás en mi vida? ¿Qué decisiones quiero haber tomado? ¿Qué impacto quiero haber dejado en el mundo y en las personas que me rodean? No te preocupes por tener todas las respuestas ahora mismo, solo concéntrate en el siguiente paso, en el siguiente susurro interno que te guíe hacia donde necesitas ir. Y aquí está la verdad más poderosa. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. No necesitas buscar fuera lo que ya posees dentro. La sabiduría, la fortaleza, la paz. Todo está ahí esperando que lo reconozcas. Como decía Séneca, la vida no nos da las respuestas, nos da los momentos para encontrarlas. Así que, tómate el tiempo para escuchar esa voz interna, para confiar en tu propia sabiduría, para actuar desde un lugar de autenticidad y propósito. Finalmente, quiero dejarte con esta última reflexión. El tiempo es tu recurso más valioso. No puedes recuperar un segundo perdido, pero puedes decidir cómo usar el siguiente. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para honrar el tiempo que tienes? ¿Cómo vas a asegurarte de que cada momento cuente? Recuerda que no necesitas cambiar el mundo de un día para otro. Solo necesitas cambiar tu propio mundo, y eso, querido oyente, ya es suficiente. Así que, te lo digo una vez más, el tiempo es ahora. No esperes al próximo amanecer, al próximo año, al próximo momento ideal. Comienza hoy. Comienza ahora. Porque, como decía Marco Aurelio, no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte está acechando. Mientras vives, vive bien. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por abrir tu corazón y tu mente a estas enseñanzas. Y recuerda, eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Confía en ti. Actúa con intención. Y nunca olvides que, aunque el camino sea largo, cada paso cuenta. El tiempo es ahora. Tu momento es este. Vive con propósito.